La lluvia caía con esa persistencia molesta que cala hasta los huesos, típica de los inviernos en San Pedro Garza García. No era una tormenta violenta, sino una llovizna fría y gris que empañaba los cristales de mi vieja camioneta Ford del 98. El motor rugió con ese sonido áspero y familiar cuando frené frente a la imponente reja de hierro forjado de la residencia en Colinas de la Sierra. Mis manos manchadas por años de trabajo y ahora temblorosas no por el frío, sino por una ansiedad que no lograba sacudirme, apretaron el volante. En el asiento del copiloto descansaba una olla de barro, envuelta en paños de cocina, conteniendo el bacalao a la vizcaína que había pasado 2 días preparando. Olía a aceitunas, a chiles güeros, a la memoria de mi difunto esposo Anselmo. Bajé la ventanilla manual que chirrió en protesta. El guardia de seguridad, un joven nuevo, que no reconocía mi rostro ni mi camioneta, se acercó con el ceño fruncido, protegiéndose bajo un paraguas negro. «Entrega de comida por la puerta de servicio, señora», dijo, sin siquiera mirarme a los ojos, haciendo un gesto despectivo con la mano enguantada. Sentí una punzada en el pecho, no de sorpresa, sino de esa fatiga antigua que da la repetición de la falta de respeto. Respiré hondo, tragándome el orgullo como había hecho tantas veces en los últimos 15 años. «No soy el servicio, hijo», dije con voz calmada pero firme. «Soy la madre del dueño, soy doña Refugio». El guardia parpadeó confundido. Miró mi camioneta despintada, mi abrigo de lana que había visto mejores épocas, y luego miró hacia la mansión iluminada como un palacio versallesco al fondo del camino. Dudó. Tuvo que llamar por el interfono. Pasaron 2 minutos eternos bajo la lluvia antes de que la reja se abriera lentamente, como si lo hiciera a regañadientes. Avancé por el camino de adoquines perfectos, flanqueada por autos que valían más que mi casa entera. Un Porsche Cayenne, 2 Mercedes del año, un BMW deportivo. Estacioné mi Ford lo más lejos posible de la entrada principal, sabiendo que mi presencia visual era considerada una contaminación estética para mi nuera. Antes de bajar, me miré en el espejo retrovisor. Vi las arrugas que surcaban mi rostro como los mapas de las tierras que había cultivado. Vi mis ojos oscuros, cansados, pero todavía lúcidos. «¿Qué haces aquí, Refugio?», me pregunté. «¿Por qué sigues viniendo donde no te quieren?». La respuesta era la misma de siempre por Roberto, porque a pesar de todo es mi hijo, y porque en el fondo una madre siempre guarda la esperanza estúpida de que esta Navidad será diferente, de que hoy por fin verán a la mujer detrás del dinero. Bajé con la olla pesada en los brazos. Nadie salió a recibirme. La puerta principal de caoba tallada estaba entreabierta, dejando escapar risas cristalinas y música de jazz suave. Empujé la puerta con el hombro. El calor del interior me golpeó cargado de perfume caro, esa mezcla de sándalo y flores exóticas que Camila usaba para enmascarar cualquier olor a humanidad. El vestíbulo estaba decorado con un árbol de Navidad de 3 metros, adornado con esferas de cristal soplado y luces doradas. No había nada cálido en esa decoración, era fría, perfecta de revista. «Ay, doña Refugio», la voz de Camila resonó desde la sala, aguda y falsamente dulce. Mi nuera apareció flotando en un vestido de seda rojo que costaba lo que un obrero de mi fábrica ganaba en 6 meses. No se acercó a abrazarme. Se detuvo a 2 metros escaneándome de arriba abajo con esa mirada que tienen las mujeres que nunca han tenido que limpiar su propia suciedad.
Su mirada se detuvo en mis zapatos, unos mocasines cómodos que tenían un poco de lodo del jardín. «Llegaste temprano», dijo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Y trajiste eso». Señaló la olla de barro como si fuera uranio empobrecido. «Es el bacalao, Camila», dije, acomodando el peso en mis brazos. «A Roberto le gusta. Es la receta de su padre». «Ay, suegra, qué detalle tan rústico», suspiró haciendo una señal a una de las muchachas del servicio. Pero ya habíamos contratado un catering francés. El chef Jean-Paul preparó pato a la naranja. El bacalao es muy grasoso para nuestros invitados. «Lupita, llévate esto a la cocina de atrás y mételo al refrigerador, que no huela en la sala». Vi cómo Lupita, con pena en los ojos, me quitaba la olla. Sentí que me arrancaban un pedazo de mi historia. Ese bacalao no era solo comida, eran horas desmenuzando el pescado, era la tradición de sentarnos, Anselmo, Roberto y yo, en nuestra pequeña cocina cuando no teníamos nada, riendo y compartiendo pan. Camila acababa de archivar mis recuerdos en la nevera. «¿Dónde está Roberto?», pregunté, limpiándome las manos en mi falda. «Está en la biblioteca con los inversionistas japoneses y el licenciado Montiel. Están cerrando algo importante». «Mejor no lo interrumpas ahora, Refugio. Siéntate por ahí en el recibidor, ahorita te traigo una copa de sidra». Me dejó plantada ahí, como un mueble viejo que no sabían dónde acomodar. Me senté en un sillón de terciopelo rígido, observando el desfile de gente. Hombres con trajes italianos, mujeres con joyas que brillaban bajo los candelabros. Nadie me miraba. Para ellos yo era invisible. Una anciana más, tal vez una tía lejana y pobre, a la que invitaban por caridad. Si tan solo supieran que el suelo que pisaban, las paredes que admiraban y el capital que financiaba sus copas de champán, todo salía de mis manos, de estas manos con artritis que amasaron masa para tamales durante 20 años antes de construir el imperio Alimentos RNC. Roberto era el rostro, el CEO, joven y dinámico, que salía en las portadas de Expansión. Pero yo era la dueña, yo era el dinero y yo era el silencio. «Abuela». Ese grito rompió mi melancolía. Sofía, mi nieta de 18 años, bajaba las escaleras corriendo, ignorando los protocolos de dama de sociedad que su madre intentaba imponerle. Llevaba un vestido sencillo y una sonrisa que era la viva imagen de mi Anselmo. Se lanzó a mis brazos sin importarle que mi abrigo estuviera húmedo o que oliera a cocina. «Pensé que no vendrías», susurró contra mi hombro. «No me perdería verte por nada del mundo», mi niña, le acaricié el cabello. «¿Cómo te ha ido en los exámenes finales?» «Bien, saqué 10 en historia. Pero mamá está furiosa porque dice que debería enfocarme más en relaciones públicas y menos en libros viejos. Dice que necesito encontrar un buen marido, no ser bibliotecaria». «Tu madre dice muchas tonterías cuando el día es largo», dije bajito, y Sofía soltó una risita cómplice. «¿Trajiste el bacalao?», preguntó con ojos brillantes. «Sí, pero está secuestrado en la cocina. Parece que no es lo suficientemente gourmet para esta noche». La cara de Sofía se ensombreció. Ella entendía. A sus 18 años veía la dinámica venenosa de esta casa mejor que su propio padre. «No importa. Luego bajamos a escondidas y nos hacemos unos tacos, tú y yo», me guiñó un ojo. En ese momento la puerta de la biblioteca se abrió. Salió Roberto, mi hijo. A sus 42 años se veía imponente, con las canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido. Pero yo, que lo parí y lo crié, veía más allá. Veía la tensión en su mandíbula,
el brillo de sudor en su frente, la mirada huidiza. Estaba actuando, siempre estaba actuando. Se despidió de los japoneses con reverencias exageradas y al volverse me vio. Su sonrisa se tensó imperceptiblemente. Se acercó besándome la mejilla rápidamente, un beso seco de trámite. «Mamá, llegaste». «Hola, hijo. Feliz Navidad». «Sí, feliz Navidad». «Oye, mamá». Miró a los lados, asegurándose de que nadie escuchara y bajó la voz. «Necesito que vengas un momento al despacho antes de la cena. Es urgente. Ahora acabo de llegar, Roberto. Es solo un minuto. Por favor». «Sofía, ve con tu madre, ayuda a recibir a los Garza». Sofía me apretó la mano una última vez antes de irse a regañadientes. Seguía Roberto al despacho. El olor a cuero y tabaco llenaba la habitación. Cerró la puerta con llave y el ruido del cerrojo sonó como un disparo en el silencio. «Siéntate, mamá», señaló la silla frente a su enorme escritorio de roble. Él no se sentó. Caminaba de un lado a otro nervioso. «¿Qué pasa, Roberto?» «¿Estás en problemas?» Mi instinto de madre se activó. Siempre había sido así, él se metía en líos y yo los sacaba. No son problemas, son oportunidades, oportunidades de expansión. Los inversionistas están listos para inyectar capital para la nueva planta en Querétaro. Pero el banco, tú sabes cómo son los bancos, mamá. Burocracia pura. Sacó una carpeta azul de un cajón y la deslizó sobre el escritorio hacia mí. Necesitan actualizar las garantías. Ya sabes, los papeles de la propiedad, los avales de la empresa matriz. Es solo un trámite para renovar mi poder de gestión. Me puse los lentes que colgaban de mi cuello y abrí la carpeta. Las letras eran pequeñas, densas jerga legal, diseñada para confundir. Pero yo no había construido un negocio desde cero siendo analfabeta. Mis ojos recorrieron las cláusulas. Cesión de derechos, donación irrevocable, renuncia de usufructo. El corazón me dio un vuelco. Esto no era una renovación de poderes administrativos. Esto era una transferencia total de propiedad. Si yo firmaba esto, dejaba de ser la dueña de todo. Me quedaba sin casa, sin empresa, sin voz. Levanté la vista. Roberto estaba sirviéndose un whisky de espaldas a mí. Le temblaba la mano. «Roberto», dije suavemente, «¿qué es esto?». Se giró con esa sonrisa de vendedor de autos usados que había perfeccionado. «Ya te lo dije, mamá. Papeles del banco. Mira, tienes casi 70 años. El contador dice que si algo te pasa, Dios no lo quiera, los impuestos de sucesión nos comerían vivos. Es mejor poner todo a mi nombre ahora para proteger el patrimonio, para proteger a Sofía. Tú seguirás viviendo igual, nada va a cambiar, te lo juro. Es solo papel». «¿Y por qué dice irrevocable?», pregunté poniendo el dedo sobre la palabra maldita. El rostro de Roberto se endureció. La máscara se resbaló por un segundo. «Porque el banco lo exige, mamá. Maldita sea, siempre tienes que cuestionar todo. ¿No confías en mí? Soy tu hijo. He levantado esta empresa los últimos 10 años mientras tú juegas a la jardinería. Tú has administrado la empresa, Roberto». Yo la levanté, corregí con voz gélida. «Y si mal no recuerdo, el año pasado tuve que inyectar 5 millones de pesos de mis ahorros personales para cubrir el desfalco que causó esa inversión fallida en criptomonedas que hiciste sin consultarme». Roberto se puso rojo de ira y vergüenza. Golpeó el escritorio. «Eso fue un error de mercado. Estás sacando cosas del pasado para humillarme». «Mira, mamá, no tengo tiempo para esto. Los socios están esperando. Firma de una vez, hazlo por la familia. ¿O acaso quieres que perdamos el negocio
y Sofía tenga que dejar la universidad privada, el chantaje emocional. Su arma favorita, usar a mi nieta. Cerré la carpeta lentamente. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Si me negaba ahora haría un escándalo, me echaría, o peor falsificaría mi firma después. Necesitaba tiempo, necesitaba salir de allí con la cabeza fría. Olvidé mis lentes de lectura en la camioneta. Roberto mentí, quitándome los lentes que llevaba puestos y guardándolos en el bolso con manos temblorosas pero precisas. Estos son los de ver de lejos. Las letras se me bailan. Usa los míos, ofreció desesperado. Tengo astigmatismo, hijo. Me mareo. Déjame cenar. Después de la cena con calma, lo reviso y firmamos. No se va a caer el mundo por 2 horas. Roberto bufó frustrado, pero miró el reloj. Sabía que no podía retenerme más tiempo sin que los invitados sospecharan. Está bien. Después de la cena, sin falta. Y mamá, por favor, durante la cena trata de no hablar mucho de tus cosas de pueblo. Hay gente importante. Entendido, Roberto. Seré un adorno más. Salimos del despacho. Él volvió a ser el anfitrión encantador y yo volví a ser la sombra. Pero algo se había roto dentro de mí en ese despacho. Ese documento no era amor filial. Era una sentencia de muerte en vida. Mi hijo quería enterrarme antes de tiempo. La llamada para la cena resonó con una campanilla de plata tocada por Camila. Pasamos al comedor principal. Era espectacular, debo admitirlo. Una mesa larga para 24 personas, candelabros de cristal, vajilla de porcelana de Limoges. Busqué mi lugar. Naturalmente busqué sentarme cerca de Sofía o al menos en algún lugar medio de la mesa. Pero no había tarjeta con mi nombre. Ay, suegra Camila, apareció a mi lado tomándome del brazo con un agarre que era más una tenaza que una caricia. Hubo un pequeño error de cálculo con los invitados de última hora del banco. La mesa está llena, pero no te preocupes, te preparamos un lugar especial. Me guió lejos de la mesa principal hacia una esquina cerca de la puerta batiente que daba a la cocina. Allí habían montado una mesa plegable pequeña cubierta con un mantel que no hacía juego. Era la mesa de los niños, aunque no había niños, solo yo. Aquí estarás más cómoda con más espacio, dijo Camila sonriendo mientras me empujaba suavemente hacia la silla. Además, estás cerca de la cocina por si necesitas algo caliente. La humillación me subió por el cuello como fuego. Miré a Roberto, que estaba en la cabecera de la mesa principal riendo con el vicepresidente del banco. Vio dónde me sentaban. Vio a su madre, la matriarca, relegada al rincón de los castigados. Y no hizo nada. Apartó la mirada y siguió brindando. Me senté. Mi dignidad me mantuvo erguida, aunque por dentro me estaba desmoronando. Sofía desde la mesa principal me miraba con horror. Hizo ademán de levantarse, pero le hice un gesto imperceptible con la cabeza. No, quédate ahí, no hagas una escena. La cena comenzó. El desfile de platos era obsceno. Sopa de trufa negra, langosta, termidor, el famoso pato a la naranja. El vino fluía como agua. Veía las bocas moverse, los dientes brillar, escuchaba las risas vacías. Llegó mi turno de ser servida. El mesero, un chico joven que no conocía, trajo mi plato. No era pato, no era langosta, era un plato hondo con una mezcla recalentada de romeritos y pasta seca. Se veía marchito. Era sin lugar a dudas las sobras del almuerzo del personal o de lo que había quedado ayer. Ni siquiera se habían molestado en ponerle el bacalao que yo había traído. Miré el plato. Luego miré a Camila. Ella estaba ocupada
coqueteando con un inversionista, pero noté cómo me miraba de reojo esperando mi reacción. Quería ver si me quejaba, quería ver si la vieja pueblerina hacía un escándalo para poder decir luego, ven, esta senil es conflictiva. Tomé el tenedor. Mi mano no temblaba. Pinché una papa fría. Oiga, Roberto, dijo uno de los socios, un hombre gordo con cara de bulldog, señalándome con su copa. Esa es su madre. ¿Por qué está ya sola? El silencio cayó sobre la mesa. Roberto se aclaró la garganta nervioso. Es que a mi madre le gustan sus espacios. Ya saben cómo son las personas mayores, se abruman con tanto ruido. Además, ella prefiere su dieta especial. Es muy tradicional. Tradicional, se rió Camila con una risa que sonó como vidrio roto. Digamos que le cuesta adaptarse a la sofisticación. Prefiere lo simple. ¿Verdad, suegra? Todos me miraron. Esperaban que asintiera, que sonriera, que aceptara mi papel de viejita inofensiva y agradecida. Miré a Roberto a los ojos. Esperé. Le di 3 segundos para que dijera algo. Para que dijera, no, ella es la fundadora de todo esto. Siéntese aquí, madre. 1, 2, 3. Roberto sonrió a sus invitados y dijo, sí, así es. A mi madre le gusta lo simple. En realidad, con lo poco que aporta hoy en día a la empresa, creo que eso es todo lo que se merece: tranquilidad y sencillez. Hubo risas corteses. Eso es todo lo que se merece. La frase resonó en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi cráneo. Algo hizo clic dentro de mí. Fue el sonido de una cadena rompiéndose. No fue un estallido de ira. Fue algo mucho más peligroso, fue la claridad absoluta de la decepción. Dejé el tenedor sobre el plato con un tintineo suave. Me puse de pie. Arrastré la silla hacia atrás. El ruido hizo que algunas cabezas se giraran de nuevo. Tomé mi plato de sobras. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa donde estaba Roberto. Mis pasos eran firmes sobre el mármol. El silencio se extendió por el comedor como una mancha de aceite. Llegué hasta él. Roberto me miraba con una mezcla de molestia y miedo. Mamá, ¿qué haces? Siéntate, por favor, siseó entre dientes. Coloqué el plato de sobras frente a él, justo encima de su plato de porcelana con restos de pato. No tengo hambre, hijo, dije. Mi voz no era alta, pero tenía esa proyección que había usado durante años para dar órdenes en una fábrica ruidosa. Todos escucharon. Tienes razón, soy una mujer antigua. Y en mis tiempos, a los hombres que no respetaban a su madre, se les enseñaba con hambre. Hice una pausa mirando a Camila, luego a los socios y finalmente clavando mis ojos en los de él. Dices que esto es lo que merezco. Yo digo que la vida tiene una manera muy curiosa de devolvernos lo que damos. Buen provecho, Roberto. Cómetelo tú. Vas a necesitar la energía. Me di la vuelta. Mamá, estás haciendo el ridículo, gritó Roberto, poniéndose de pie, su cara roja de furia. Vuelve aquí. No me detuve. Caminé hacia la salida con la espalda recta, sintiendo las miradas clavadas en mi nuca. Si sales por esa puerta, olvídate de que te firme nada, amenazó él, perdiendo los estribos, olvidando su máscara de hombre de negocios. Me detuve en el umbral. Sin girarme, dije, no te preocupes por la firma, hijo. Ya no la necesito. Salí a la lluvia. El frío me golpeó la cara, pero por primera vez en años sentí calor en el pecho, el calor de la libertad. Subí a mi camioneta. Mis manos ya no temblaban. Saqué mi viejo teléfono celular y marqué un número que tenía en marcación rápida, aunque rara vez lo usaba a estas horas. Bueno, contestó una voz ronca al segundo timbrazo. Licenciado Mendoza. Soy Refugio, perdón por la hora. Refugio, son las 10 de la noche de Navidad.
¿Pasó algo? Sí, Fausto. Pasó que desperté. ¿Sigues teniendo los papeles de la cláusula 7 listos en tu caja fuerte? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Fausto Mendoza, el abogado de toda la vida de mi esposo y mi confidente, sabía exactamente de qué hablaba. Llevábamos años preparando ese botón de pánico, esperando no tener que usarlo nunca. Están listos desde el 2018. Refugio, solo falta tu firma y la fecha, pero ¿estás segura? Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Roberto se quedará sin nada en cuestión de horas. Es la opción nuclear. Miré hacia la casa. A través de la ventana del comedor vi a Roberto gesticulando, gritándole a Camila, culpándola seguramente. Vi la codicia, la vacuidad, la falta de alma. Estoy en camino a tu casa, Fausto. Prepara el tequila. Vamos a trabajar toda la noche. Arranqué la camioneta y no miré atrás. La oficina de Fausto olía a libros viejos y a justicia. Pasamos las siguientes 4 horas redactando y enviando notificaciones electrónicas. La tecnología moderna es aterradora y maravillosa. Con mis claves biométricas y la autoridad de Fausto como notario público, ejecutamos la revocación del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio que Roberto ostentaba. Pero no nos detuvimos ahí. Refugio. La casa de Colinas de la Sierra está a nombre de la inmobiliaria RNC, de la cual tú eres accionista única, dijo Fausto, tecleando furiosamente en su laptop. Roberto solo tiene un contrato de comodato precario. Podemos rescindirlo por ingratitud manifiesta y mal uso del inmueble. Hazlo, dije tomando un trago de tequila. Quiero que mañana cuando intenten comprar una aspirina no puedan. Bloquea las tarjetas corporativas. Todas, incluyendo las adicionales de Camila. Hecho. Y las cuentas personales de Roberto están vinculadas a la nómina de la empresa como director general. Suspende el pago de sueldos y bonos por investigación interna de auditoría. Congélalo todo, Fausto, hasta el último centavo. A las 3 de la mañana habíamos terminado. Yo estaba agotada, pero extrañamente eufórica. Me recosté en el sofá de cuero de Fausto. Duerme un poco. Refugio, dijo él, cubriéndome con una manta. Mañana va a ser un día largo. No, Fausto. Mañana va a ser un gran día. El sol de la mañana de Navidad en Monterrey suele ser brillante y engañoso. Desperté con el olor a café recién hecho. Me sentía dolorida, pero viva. Me arreglé lo mejor que pude, alicé mi falda, lavé mi cara. Ya empezaron, dijo Fausto entrando con su tablet. Tengo 7 llamadas perdidas de Roberto y 3 correos amenazantes de su abogado junior. Y miró la pantalla y soltó una carcajada. Mira esto. Me mostró un reporte de actividad bancaria. 08:15 AM. Tarjeta. Amex. Black. Rechazada. Starbucks. 08:17 OE. Tarjeta. Visa. Platinum. Gasolinera. 30 AM. Intento de transferencia. Bancaría. Bloqueado por seguridad. Intentó vaciar las cuentas en cuanto se despertó, dije con tristeza. Sabía que lo haría. Bueno, ahora saben que algo pasa,
¿Qué hacemos? Vamos al rancho, dije. Mi rancho no era una mansión. Era la vieja finca en las afueras en Santiago donde Anselmo y yo empezamos. Una casa de adobe con huerto y gallinas. Ahí es donde vivo realmente. Ahí es donde me encontrarán. Llegué a mi refugio cerca del mediodía. El aire era limpio. Mis perros, dos mestizos fieles, salieron a recibirme moviendo la cola. Nada de juicios, solo amor. Me preparé un café de olla y me senté en el pórtico en mi mecedora a esperar. No tuve que esperar mucho. A la 1 de la tarde vi una nube de polvo en el camino de tierra. No era el Mercedes de Roberto, era un Uber, un Nissan Versa pequeño. Claro, les habíamos quitado los autos de la empresa también mediante el sistema de rastreo satelital que los inmovilizó. El auto se detuvo y bajaron Roberto y Camila. Se veían desastrosos. Roberto tenía la misma ropa de anoche, arrugada y sin corbata. Camila llevaba unos pants de marca y lentes oscuros gigantes, pero se notaba que había estado llorando. Corrieron hacia el pórtico. Roberto ni siquiera saludó. ¿Qué demonios hiciste?, gritó, subiendo los escalones de 2 en 2. Estás loca, nos bloqueaste todo. Estamos en el aeropuerto, íbamos a Bail y las tarjetas no pasaron. ¡Qué vergüenza! Camila se quitó los lentes. Tenía los ojos hinchados. Doña Refugio, esto es un abuso. Es ilegal. Vamos a demandarla. No tenemos ni para pagar el Uber de regreso. Me mecí suavemente en mi silla tomando un sorbo de café. El vapor subía lento, perezoso. Buenos días a ustedes también. Feliz Navidad, dije tranquilamente. Deja de jugar. Roberto se acercó peligrosamente con el puño cerrado. Mis perros gruñeron y se pusieron de pie mostrando los dientes. Roberto retrocedió un paso asustado. Mamá reactiva las cuentas ahora mismo. Tengo que pagar a los proveedores mañana. Tengo una imagen que mantener. Ya no tienes ninguna imagen, Roberto, dije, dejando la taza en la mesa. Y ya no tienes proveedores. Esta mañana o a las 9 se envió un comunicado a toda la junta directiva y a los socios comerciales. Se les informó que has sido destituido de tu cargo como director general por mala gestión y conflicto de intereses. Roberto se puso pálido. Se apoyó en la columna de madera como si le hubieran disparado. «¿Que no puedes hacer eso? Yo soy el dueño». «Tú nunca fuiste el dueño». Saqué de mi bolsillo una copia del documento que él quería que firmara anoche. Pero esta era la versión real, la original de hace 15 años. Tú eras mi empleado. Un empleado muy bien pagado, con muchos privilegios, pero un empleado al fin. Y anoche renunciaste. Yo no renuncié, sí lo hiciste. Cuando me serviste sobras, cuando me dijiste que eso era lo que merecía. Renunciaste a ser mi hijo y por ende renunciaste a mi confianza. Camila intervino cambiando de táctica. Se tiró al suelo de rodillas sollozando teatralmente. Suegra, por favor, piense en Sofía, su nieta. Va a dejar a su nieta en la calle. No tenemos dónde vivir si nos quita la casa. A la casa sonreí sin alegría. Sí, la notificación de desalojo ya debe estar pegada en la puerta. Tienen 3 días para sacar sus cosas personales. Muebles y arte se quedan, pertenecen a la empresa. Eres un monstruo, escupió Roberto. Eres una vieja rencorosa y amargada. Te vas a morir sola. Tal vez asentí, pero moriré en mi casa con mi dinero y con mi dignidad. Tú, Roberto, a menos que aprendas a trabajar de verdad, vas a morir debiendo hasta la camisa. Y Sofía Roberto jugó su última carta. Si nos cortas el dinero, Sofía deja la universidad. ¿Quieres eso? ¿Quieres arruinarle el futuro a ella también?
En ese momento, la puerta de la casa se abrió detrás de mí. No te preocupes por mí, papá. Sofía salió llevando una bandeja con pan dulce. Se paró a mi lado y puso una mano en mi hombro. Roberto y Camila se quedaron boquiabiertos. Sofía, ¿qué haces aquí? Sube al auto, nos vamos, ordenó Roberto.